89.3 Radio Parque, aire de libertad. Hola. Buenos días. Muy buenos días. Lo escucho perfecto. Bien, nosotros también lo recepcionamos muy bien. Le damos la bienvenida a Radio Parque en esta mañana en el programa Una Buena Dosis. Bueno, buenos días. Hola Changi, ¿cómo estás, querido? Abrazo de Blas Hoyos. Tu tocayo de Panta, ¿te acuerdas? Sí. Algunas cosas hemos hecho en el pasado. Algunas cosas hemos hecho, ¿eh? Y bueno, yo quería, primero me tendría que poner de pie si no fuera por este micrófono que no me permite para hablar del Changi. ¿Qué puedo decir del Changi? Aparte de lo que la gente conoce como referente del partido, como dirigente, como diputado nacional, como candidato a gobernador, que prácticamente era número puesto y para mí hubiera cambiado la historia de muchas cosas en el país si él hubiera llegado y no llegó tal vez por algunas artimañas electoralistas a las que nos acostumbró siempre el peronismo. También lo puedo nombrar como un abanderado y principalísima espada de lo que fue la revolución democratizadora pacífica que encabezó Raúl Alfonsín. Yo creo que sin el Changi hubiera sido más difícil todo, ¿no? Que yo creo que fue una espada fundamental de aquella gesta democratizadora y de lucha por los derechos humanos que tuvimos. Pero a mí me gusta recordarlo al Changi también porque en mi experiencia personal, en una época muy difícil, en una época muy violenta, como fueron los 70, hacia los 80, supe encontrar en el Changi y en lo que él representaba una vía para canalizar mis inquietudes políticas en paz y sin violencia, mientras la mayoría de las otras propuestas para militar en política pasaban como Montoneros, el ERP y otras cosas más por la violencia romántica, entre comillas, ¿no es cierto? El Changi me marcó el rumbo y me dijo que también se podía trabajar, militar y transformar las cosas en paz. Y esa fue la famosa consigna de Somos la Vida, Somos la Paz, de la famosa Junta Coordinadora Nacional a la cual adherí. Así que bueno, eso es lo que para mí el Changi representa. Y hecha esta presentación, Changi, me gustaría saber... Tenés buena memoria, Oso. Sí, que no, ¿cómo me voy a olvidar, Changi? Jamás. En Oro Verde, esos encuentros, bueno, nos vamos a poner nostálgicos. A mí me gustaría, Changi, que vos nos hagas un enfoque desde el punto de vista de tu experiencia política, desde el punto de vista de tu militancia por los derechos humanos y las libertades públicas. ¿Cómo ves ahora esta suerte de situación de pandemia casi en oposición a derechos y libertades públicas? ¿Se puede hacer necesariamente la pandemia es incompatible con las libertades públicas? ¿Necesariamente tiene que haber coerción y coacción para poder controlar la pandemia? La cuarentena, que es la cara fea de la pandemia, ¿es una medida realmente sanitaria o pasó a ser un plan de gobierno? Estas son las cosas que me gustaría tener tu enfoque, no solo en el mundo ni en la Argentina, y fundamentalmente por lo que ha pasado en los últimos tiempos en Formosa, Changi. Mirá, yo creo que se están llevando mal las cosas. Sí, creo que la pandemia que puede traer aislamiento y algún tipo de medidas de ese tipo es una cuestión, pero por el otro lado, cuando se la utiliza con fines políticos y pasa a ser una cosa absolutamente coercitiva, por lo menos en algunas provincias, como el caso ustedes de Formosa, es decir, se desvirtúa todo y entonces pasa a ser una herramienta del gobierno para someter, para sojuzgar, para limitar las posibilidades de circulación, de expresión, etcétera, etcétera. Es decir, yo no sé de que en algún lugar del mundo se estén desarrollando estas cuestiones como la que se están dando en la provincia de Formosa y en alguna otra localidad también de la República Argentina. Pero bueno, yo te lo digo francamente, Olgo,
lo de Formosa a mí no me llama la atención. No me llama la atención, ustedes vienen con toda una historia. Eso es un feudo. Correcto. Y hay limitaciones antes de la pandemia que vienen de mucho tiempo. Correcto. Y los malabares también que se hacen en los procesos electorales con nuestros vecinos ahí, con los vecinos de ustedes, con la gente del Paraguay, el tema de los documentos otorgados, el tema de los planes sociales, cuya única contraprestación es votar en la día de las elecciones para garantizar un continuismo. Bueno, ese es lamentablemente el pan nuestro de cada día que tienen ustedes. Yo ya hace bastante tiempo, te diría hace por lo menos un par de años, tengo algunas cosas planteadas que en las provincias feudales no hay arreglo, si no hay desde una vocación republicana y democrática, desde un gobierno central que la tenga, una intervención a los tres poderes en esas localidades, en esas provincias. Esto ya lo he planteado hace un par de años, no te lo toma nadie, no lo levanta ni Cristo, y cuando sucedieron los hechos con los pueblos originarios ahí, lo volví a replantear. Claro. Y otra vez lo he planteado ahora en estas últimas semanas. Es decir, creo sinceramente que después de tanto tiempo, cuando vos tenés un gobierno con esas características, tenés un proceso de cooptación desde el Ejecutivo, en lo que es el Poder Legislativo y lo que es el Poder Judicial también. Por lo tanto, si no tenés una intervención a los tres poderes durante un periodo prudencial para poder normalizar la situación, bueno, la cosa no va a cambiar. No va a cambiar. Pero se la regalo, muchachos, porque ustedes la tienen muy, muy complicada. Es difícil hacer política acá en Formosa, sí, cierto. Pero coincido, te cuento que cada vez, más allá de que inicialmente esto era una idea un poco resistida, cada vez se encuentra más adeptos la idea de la intervención, porque el gobierno se pretende curar en salud con la intervención, poniendo como escudo humano a los formoseños, como siempre hace, victimizarse y decir que esta afrenta es a todos los formoseños, no a los 3 o 4, al grupo que gobierna, digamos. Pero en los hechos la provincia tiene intervenida una decena por lo menos de organismos desde hace más de 25 años, digamos, están intervenidos así, bajo la figura de la intervención. Y la intervención, en definitiva, no es más que un remedio constitucional para aquellas provincias donde no se respeta la Constitución o no está vigente. Así que tiene que... Sí, obviamente cuando vos tenés un gobierno nacional que pone de ejemplo al gobierno de Formosa, claro, es bastante claro de que el tema de la intervención, que yo creo que no hay otro camino, no va a provenir justamente de este gobierno. Y para serte absolutamente sincero con lo que he visto, lo que ha sucedido en los últimos años, cuando prácticamente ha habido otro gobierno a nivel nacional, no he visto pelotas como para tomar ese camino. Sí. Es decir, siempre se termina en el tema del toma y daca, de que se necesitan los votos de algunos diputados, más en el Congreso, los votos de algunos senadores, la dependencia que los gobiernos tienen de la nación y la necesidad de que la nación tiene de conseguir esos votos, y terminan haciendo arreglos que ellos en la coyuntura, pero que se olvidan de la necesidad de las aspiraciones de la gente y se olvidan de que una república y una democracia plena, con libertad, con búsqueda de justicia social, es algo que se consigue en la medida que en cada lugar del país, aún los más distantes, funcionen funcionen estos principios y se deben a la práctica. Pero bueno, así están ustedes, muchachos, recontra jodidos, y en líneas generales te diría que estamos jodidos todos en un país donde se ha transitado el camino de la grieta, con algún discurso en contra de la grieta de un lado o de otro lado, pero con la profundización de la misma por las ideas de que desde el punto de vista electoral le conviene a uno y le conviene a otro. Claro.
Entonces vos tenés una mitad del país que percibe que por el camino de la grieta y su profundización nos seguimos yendo cuesta abajo en la rodada y vamos a terminar estrolados totalmente. Y tenés otra mitad del país, punto más, punto menos, donde un porcentaje, 23, 25%, haga lo que haga el gobierno, lo va a defender. Y por el otro lado tenés otro 23, 25% que haga lo que haga el gobierno, lo va a criticar. Ahora ese 50% que se da cuenta que por este camino vamos al desastre, seguimos yendo al desastre, no tiene estructura, es una cosa dispersa, que desde el punto de vista numérico, cuantitativo, podía llegar a cambiar este estado de situación, pero si no hay una organización, si no hay una orientación a partir de una luz que alumbre el camino, esto no va a suceder. Nosotros en el radicalismo hemos empezado a poner en marcha un proceso, un proyecto. Hemos constituido el Movimiento Nacional de la Militancia Radical en forma muy embrionaria hace 4 años atrás, muy provisoria. Le hemos dado una estructura un poco más sólida hace un par de años y la hemos retocado hace algunos meses atrás en una convención virtual. Y bueno, estamos funcionando y tratando de adquirir músculo, presencia en todos los distritos, en algunos lugares con más fuerza, en otros lugares con debilidad, pero ya tenemos por lo menos asentamiento en todas las provincias argentinas y tratamos de recuperar las ideas, fuerzas tradicionales, fundacionales de la Unión Cívica Radical, un partido que históricamente ha clavado la bandera no solo de la democracia, la república, la libertad, la justicia social, sino también de un concepto ético-moral de la política que es fundamental para poder tener una salida digna a las crisis como la que estamos viviendo en Argentina de hace bastante tiempo. Y como somos conscientes de que acá hay un problema estructural, acá la solución no va a venir de una varita mágica ni un día para el otro, y que lo único que se viene haciendo en las últimas décadas frente a los problemas es poner un parchecito, y es parche tras parche, pero por ahí, por ese camino no vamos a tener soluciones. Acá hace falta un cambio de estructura profundo, por lo tanto hace falta no solo presentar alguna solución que emparche a corto plazo, sino que hay que tener políticas a mediano y largo plazo, y para eso hemos constituido 26 comisiones técnicas que ya han empezado a trabajar en la idea de poder presentarle a la sociedad un modelo de transformación que va a necesitar por lo menos 1 o 2 décadas para ir tomando forma, y para poder hacer esto es necesario retomar desde la más profunda convicción las banderas de la unidad nacional, plantearse la necesidad de sentarse en una mesa con vocación de buscar consensos, no de declamarlos del pico para afuera, sino realmente de buscarlos, de poder establecer un programa común. Si ese programa común con algunas fuerzas políticas es bastante avanzado por tener muchos puntos de coincidencia, se podrá llegar a frentes o alianzas, y si no fuera así, a llegar a tener 4, 5, 6 puntos donde se pueda confluir todo el espectro político, social argentino, en lo que se denominan esas políticas de Estado que son absolutamente necesarias para que una sociedad en crisis pueda salir de ella. Es decir, una media docena de puntos donde aquellos que piensan diferente en muchas cosas, en esos están de acuerdo, y en esos puntos empujamos todo para adelante. Así salieron países con situaciones de crisis superior a la que nosotros tenemos. Así se pudieron levantar los países de posguerra, por ejemplo, que estaban destruidos. Y bueno, pero no es el camino que se está tomando. A veces se lo declama, pero
Sí, todos no reclaman, todos hablan pero... contra la grieta, pero todos usufructúan de la grieta. Disculpame, sí. Blas, yo quiero hacer una pregunta. Bueno, primero que nada, buenos días, señor Cáceres. Le habla Julieta González, un poco también en voz de si se me permite la expresión, en voz de la juventud, ¿no? Acá en Formosa, porque... Julieta es muy joven, tiene 20 y pico de años, así que... Porque en este último, gracias, Blas, porque en este último tiempo la juventud ha tomado un gran protagonismo acá en nuestra provincia como nunca antes, y una juventud que también fue recibida con represión y persecución por parte de un gobierno provincial. Estas expresiones de jóvenes, ¿no?, que se interesan por la política, hoy en día quizás no se ven identificados, o quizás sí, pero no del todo, con partidos políticos, pero tienen ganas de participar de la política, ¿no? Y lo que nos encontramos con muchos jóvenes en la idea de luchar por la libertad en Formosa. Digo, ¿cómo se puede, digamos, si usted hablaba de consensuar con distintos sectores, ¿no?, en buscar puntos en común para construir? Digo, ¿será posible eso en una provincia como Formosa, como, digamos, donde el peronismo es solamente uno y es, digamos, se maneja con las mismas políticas, ¿no?, de represión, de persecución? ¿Cómo podríamos avanzar en un modelo político que incluya a los jóvenes y que nos embanderemos todos también en una idea de libertad, ¿no?, de luchar por la libertad en Formosa? Mira, la bandera de la libertad es una bandera que unifica frente a la represión, frente a políticas represivas, fascistoides. Esa bandera realmente unifica, impulsa. Es un camino con sacrificio, pero es un camino necesario. Si se pierde la libertad, yo te diría que se pierde la razón misma de la vida. Ahí hay algo que en momentos difíciles y en momentos de lucha a veces es más fácil de visualizar, a pesar de las dificultades, y de poner en práctica. Entender que la política está en el medio de todo. Inevitablemente está en el medio de todo. Las malas políticas te dificultan la vida y las buenas políticas no te las solucionan, pero te las facilitan. Y cuando vos tenés malas políticas, el tema no es el que se vayan todos, sino reemplazar las malas políticas por buenas políticas y reemplazar los malos políticos por buenos políticos. Y este es un camino absolutamente necesario de transitar en otras épocas y en otros tiempos. Lo hemos hecho con enormes dificultades, en situaciones que incluso eran más complejas que las que actualmente se están atravesando. Yo creo en las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones no solo deben ser futuros, sino también presentes. Ahora quiero ser absolutamente franco, absolutamente honesto. Tenemos que poner todas las cartas arriba de la mesa. Después de mi generación, después que en el marco por lo menos de las candidaturas en lo personal yo di paso al costado hace casi 40 años atrás de esto, creo que 37, tendría que sacar el cálculo, han venido un par de generaciones más. Y ese par de generaciones más que han estado en el gobierno, que están en el gobierno, han empeorado la situación. Eso yo creo que es absolutamente indispensable la participación de las nuevas generaciones. Y te insisto, para mí, más que futuro, también deben ser presentes. Pero creo que no es un problema generacional el tema. No es un problema generacional. Acá habrá que sumar idealismo, sueños, ideas de futuro mejor, con el vigor que te da la juventud y el empuje, y con la experiencia que otros pueden aportar. Y te lo dice un tipo que no tiene realmente la idea de ser candidato a un corno, aunque me están empujando en estos últimos tiempos, y como soy una persona acostumbrada a funcionar en colectivo y soy orgánico, terminaré haciendo lo que el conjunto decida. Pero creo sinceramente
de que en estas épocas complicadas tenemos que amucharnos los que pensamos igual, los que tenemos sueños parecidos, los que queremos construir una Argentina que le dé realmente un futuro promisorio a las nuevas generaciones, que le dé tranquilidad de vida que hoy no tienen a las generaciones maduras, que se pueda construir un país con salud de primer nivel, con salarios dignos, con trabajo para todos, que todos tengan con luz, con local. Y estas cosas no las van a hacer en menos de 15, 20 años. Por lo tanto, va a haber que remangarse, va a haber que hacer. Pero si los caminos que se toman no conducen a esos lugares, estamos fritos. Si seguimos tomando los caminos que nos han llevado a esta situación desastrosa que estamos viviendo, transitando los mismos caminos, vamos a conseguir los mismos resultados. Claro. Esto es lo que pienso que se debe encarar, es decir, las nuevas generaciones, las viejas generaciones. Es más, te digo, yo creo que las viejas generaciones, no solo por aporte de experiencia, aunque muchos a partir de la frustración y de ver apagarse sueños y aspiraciones juveniles se han ido a la casa, yo creo que hay que salir. Y le hablo a mi generación, creo que hay que salir de la cueva y que hay que trabajar por esas generaciones nuevas. Nosotros ya hemos vivido, por lo tanto tenemos mucho menos que perder. Exacto. Porque ya hemos vivido, aquellos que arriesgamos la vida cuando teníamos la vida por delante, hoy que ya la vivimos, el riesgo es mínimo, Y hay que pensar en los hijos, hay que pensar en los nietos, hay que pensar en los que vienen. Y fundamentalmente le digo a la gente del peronismo, donde yo tengo muchísimos amigos, gente que conozco de hace muchísimos años, que yo sé que tienen una concepción republicana, que tienen una concepción democrática, que no son corruptos, que creen en la libertad, que creen en la justicia social, empiecen a tomar la senda que hemos tomado algunos adentro del radicalismo, de empezar a trabajar para mucharse, organizarse y pelear por esas libertades, pelear por la república, pelear por la democracia, pelear por una justicia real, porque caso contrario van a pasar a la historia como una sociedad ilícita. Y yo creo que el peronismo no debe pasar como una sociedad ilícita, y por lo tanto es una responsabilidad que el peronista con vocación democrática y republicana tiene en estos tiempos que corren. De la misma manera que nosotros hemos tratado y estamos intentando recuperar las banderas tradicionales del radicalismo a partir de la conformación de un movimiento, que ya nos ha tomado unos cuantos años y nos va a tomar unos cuantos años más. Pero la vocación de pelea y la idea de construir esa Argentina más justa, más fraterna, más solidaria, no la hemos perdido y no vamos a bajar los brazos. Mientras quede alguno tirando trompadas, la guerra no está perdida. La guerra la vamos a ganar, porque es justa. Don Luis, leyendo un poco su historia, ¿no? Y puedo ver que tiene una larga trayectoria dentro de lo que es el radicalismo y lo que nos acaba de contar, y que comenzó muy joven, cuando tenía 15 años, a militar. Me gustaría que nos deje su opinión, su análisis al respecto de todo lo que se ha vivenciado en la provincia de Formosa en esta etapa de pandemia, ¿no? Todo aquello que se ha desnudado, que ha salido a flote, y también si usted considera de que esto puede ser el principio de un fin de un gobierno anclado ya prácticamente 25 años en el poder. Ya, yo creo que toda cosa, como tiene su principio, también tiene su fin. Y creo que hay épocas y hay situaciones que están llegando a su fin. Y estamos viendo el principio. Acá se ha degradado todo, no solo en Formosa, en general en el país. Se ha degradado la palabra, se ha transformado en una costumbre decir una cosa y hacer otra. Se han robado no solo bienes, no solo
buena parte del país, se ha robado hasta el discurso para terminar haciendo otras cosas. Y bueno, el caso de Formosa, creo sinceramente que tienen un principio, que hay un principio, hay un camino a transitar que va a ser duro, pero que es necesario, es imperiosamente necesario hacerlo. Y yo tengo fe en eso, o sea, en una Argentina que se ha degradado mucho, no solo se ha degradado la palabra, no solo se han pisoteado valores que son fundamentales y trastocados, sino incluso se ha trastocado hasta el tema de los derechos humanos y se han corrompido hasta las mismas organizaciones de derechos humanos. Yo he trabajado, que he sido vicepresidente de alguna de ellas, que en la época de la dictadura militar, bueno, que sé yo, he estado preso, he estado desaparecido algunos días, también en Córdoba. Es decir, los veo en su accionar y digo, Dios mío, han metido la corrupción hasta ahí adentro, salvo algunas honrosas excepciones. Yo incluso desde el punto de vista del gobierno nacional, escuchaba y veía ahí hace unos pocos días atrás esto del señor Pietragala, que había ido a Formosa por unas horas. Yo veía esto y digo, y este secretario de Derechos Humanos, pero se le podría hacer un proceso por encubrimiento. Absolutamente. Es una cosa de loco. Es decir, en este estado de situación estamos, muchachos. Hay que pelear. Y discúlpenme la expresión, sobre todo a la gente mayor. Hay que poner las pelotas arriba de la mesa otra vez. Hay que involucrarse, Chanqui. Hay que hacerlo por los hijos, hay que hacerlo por los nietos, hay que hacerlo por las nuevas generaciones. Nosotros, mis estimados amigos de mi generación y algunas generaciones cercanas, ya vivimos. Así es. Ya vivimos. Tenemos menos para arriesgar que los muchachos. Y nosotros, hagámoslo por esa nueva generación. Recuerdo la frase, sin temor a ser absoluto, no quiero ser original porque voy a tomar una frase de don Raúl, donde decía, nosotros cazábamos en la selva, y mientras otros cazan en el zoológico. Exacto, porque cuando trabajábamos, cuando estábamos militando y tuvimos que salir a bancar el juicio a la Junta, había un partido militar fuerte, eran en promedio de edad 45, 50 años los que estaban militando, los Falcon Verde andaban, los montoneros habían salido de las cuevas, era difícil trabajar. En cambio, bueno, después bajaron un cuadrito con un banquito, ¿viste? Y algunas cosas más, ¿viste? Con octogenarios que ya estaban hemiplégicos y todo eso, es más fácil, ¿no? Nosotros creo que podemos decirlo y yo creo que vos fundamentalmente tenés autoridad moral para plantearlo. Ahora, Chanqui, yo te quiero llevar a una cuestión más terrenal, más actual y más pragmática. Yo sé que vos tenés una visión crítica, si se quiere, respecto al tema de alianzas, a la relación dentro de Cambiemos, no criticando obviamente la conformación de este frente, sino la posición que el radicalismo debe tener. Se vienen las PASO y quería saber más o menos qué opinión tenía sobre cuál es el rol que debe jugar el radicalismo y ese tipo de cosas. Mira, yo estuve en contra de lo que se adoptó en Gualeguaychú antes, durante y después. Y antes se lo plantea a los que lo llevaron adelante. Si una cosa era hacer una convocatoria amplia a todos los sectores políticos para ponerse de acuerdo en un programa, establecer una base programática y a partir de ahí tirar una suerte de paraguas que electoralmente no desperdigara los votos, pero donde dentro de ese paraguas cada uno iba con su historia, con sus banderas, con su programa, con sus candidatos. Dentro de ese paraguas que el acuerdo escrito, discutido, firmado, daba. De esa manera se garantizaba en ese momento lo que yo creo hubiera sido un 70% de los votos,
se garantizaba dar vuelta a la página de algo que se estaba haciendo insostenible, pero también se le garantizaba gobernabilidad al que venía, porque se le estaba dando mayoría en las cámaras, y también se garantizaba, en el caso particular nuestro, del radicalismo, la continuidad del partido, y no esta invisibilización a la que estamos sometidos desde hace ya varios años. Y lo único que se hizo fue un acuerdo electoral circunstancial, donde ni se garantizó realmente una gobernabilidad fuerte, ni tampoco se estableció en su momento un camino a transitar que nos sacara de la situación de decadencia que teníamos. Parece así que seguimos cuesta abajo también ahí en la rodada. Y el partido se lo fue postergando, se lo fue diluyendo. ¿Cuánto tiempo hace que un ciudadano no escucha una tribuna de la Unión Cívica Radical? ¿Cuánto tiempo hace que el ciudadano argentino no encuentra una boleta con el escudo de la Unión Cívica Radical y la lista 3? Es decir, ¿cómo se puede llegar a enamorar, a incorporar, a fortificar un partido para poder llevar adelante una propuesta si realmente no se te visibiliza, si realmente no te presentas en los procesos electorales? Es decir, esto, bueno, yo lo planteé en su momento, la película no caminó por ahí, se terminó haciendo simplemente una alianza electoral. No se entendió además que las alianzas electorales fenecen cuando se termina de contar los votos. En eso lo que tengo que admitir, sí, es que el que salió presidente en ese entonces, ya por el 2015, fue el único que el mismo día del escrutinio, cuando vio que había ganado, frente a la pregunta de los periodistas, que la pueden bajar de YouTube, bueno, se le preguntó cómo iba a ser el cogobierno, dijo: acá no existe ningún cogobierno, acá ganó el PRO, iba a gobernar el PRO, punto, y a otra cosa. Que después los radicales que recibieron invitaciones del gobierno, no como partido para que el partido decida si va al gobierno y qué ministro, qué secretario, qué director pone. Lo que recibieron fueron invitaciones personales y aceptaron esas invitaciones personales, y tal vez porque en el marco de lo interno del partido les convenía tener una cobertura, presentaron la cuestión como que se estaba gobernando. Nunca se gobernó nada. Un radicalismo durante esos años no tuvo ninguna incidencia en las definiciones y en los caminos que planteaba el gobierno. Un convidado de piedra que para lo que estaba era para prestar una estructura, para facilitar la creación de otro partido político y para pagar los costos, sin beneficios, al menos que se consideren beneficios, los beneficios personales de lo que usufructuaban algunas posiciones. Sí. Bueno, estas son las cosas que han pasado, y han pasado en un país donde ha habido una degradación de la política en general, y en un mundo donde, en el mismo mundo, la política y el sistema de partido está siendo hackeado, está en crisis. Ya estamos viviendo una época donde los centros de poder que antes imponían sus políticas por la fuerza, y los militares llegaron a la conclusión ya hace varios años atrás que hay caminos que son menos cruentos, que les salen más baratos y que los deterioran menos. Y entonces desde la misma democracia y desde los mismos gobiernos que surgen por el voto popular empiezan a desarrollarse caminos que van debilitando y aniquilando la democracia. Es decir, para ser más comprensivo, es más fácil seducir políticos, y digo seducir para no decir comprar políticos, sí, de los distintos partidos, para llevar adelante determinadas posiciones que no son precisamente las que la mayoría de la gente demandaría y necesita,
que estar pagando los precios del deterioro de cruentos golpes militares. Y esto es lo que se está viviendo en distintos países. Es decir, por un lado tenés la cuestión del neoliberalismo, que trata de terminar con la política, los políticos y los partidos, ayudado por las malas políticas y por los malos políticos que con sus ejemplos en el sistema democrático. Eso lo tenés desparramado ya, no solo en América Latina, en Europa, en todos lados. El debilitamiento del sistema democrático a partir de gobiernos que llegaron por el voto popular. Y por el otro lado el populismo, que te vive hablando de la pobreza y de la lucha contra la pobreza, pero la fomenta, la mantiene, la incrementa, y me remito a los números de indigencia y de pobres y al crecimiento de esos números en los últimos tiempos, porque de ahí tienen bolsones de voto cautivo, y de esos bolsones de voto cautivo tienen la garantía de poder mantener su prebenda. Claro. Para hacer eso, bueno, olvídense de una educación de excelencia, muchachos. Para tenerlos agarrados del cogote, por no decir de las pelotas, hay que tener hambre, hay que tener analfabetismo, hay que tener la posibilidad de apretar el día de las elecciones para poder seguir recibiendo esas migajas de alpiste que mensualmente se tiran. Un país se desarrolla en plenitud cuando se garantiza el trabajo, se garantiza la buena remuneración digna, y a partir de ahí mejores condiciones de vida. O trabajamos en esa dirección o caemos en esta falacia de un populismo que te promete un bastón porque estás rengo, y si no estás rengo te quiebra la pierna primero para que necesites el bastón, y ese te lo da y después te promete una silla de rueda que tal vez no la recibas nunca, pero te van sometiendo de esa manera. Y te pide que se lo agradezca. Así. Con eso. Escucha. El camino es largo, pero es posible, y hay que hacerlo realidad. Última pregunta, Changue, así vamos redondeando esta entrevista de... ¿cuáles fueron los principales errores procedimentales que sufrió el gobierno anterior? Porque, bueno, el mérito, el logro más importante fue poder terminar un gobierno por fin, después de 70 o 80 años que un gobierno no peronista finaliza su mandato. Esa es una pregunta que había que invertirla también. Por ahí el problema no es por qué los gobiernos no peronistas no terminan su mandato, sino por qué en la oposición el peronismo nunca deja terminar un mandato, ¿no? Tenemos lo que fueron los saqueos de la Rúa, los saqueos de Alfonsín, el golpe contra Ilía y todo ese tipo de cosas como antecedente. Y bueno, más allá de este mérito de haber terminado por lo menos su mandato, ¿cuál crees vos que fueron los principales errores por no para que no pueda ser reelecto? Mira, las políticas en muchos casos que desarrollaron y que terminaron, el único logro, digamos, que había obtenido, lo terminaron entregando. Porque vos me decís, consiguieron dar vuelta a la página en el 2015, sí, pero lo trajeron de vuelta. Sí. Porque a partir de los errores, de la falencia, de las cosas que se debieron haber hecho y no se hicieron, lo trajeron de vuelta. O sea, mirá, vos me decís cuáles son las cosas. Según la gente que anda en el tema, que saben sobre el tema, sí. Yo lo pregunté en su momento, no era necesario endeudar el país como lo endeudaron. Claro. No dejan atado de mano por generaciones. Ojo, que lo que estaba antes también había hecho lo suyo. Lo que pasa es que los muchachos dicen una cosa, pero hicieron otra y van a hacer otra diferente a la que están diciendo. Sí, son los maestros del relato. Es decir, a ver, una parte de lo que se sacó ahí de crédito, nos enterró hasta las verijas,
fue para pagar, creo que eran 11.500 millones que quedaron de deuda del Club de París. Del Club de París, de los fondos buitres, Bueno, había una sanción también por la mala estatización de YPF que hubo. Bueno, la lista es larga, Sí. la lista es larga. Sí, sí. Es decir, además, qué sé yo, es decir, terminamos pagando por la mitad de YPF más del doble de lo que YPF vale en este momento. Correcto. Y tenemos un juicio encima de eso, que no solo no íbamos a pagar un pito, sino que íbamos a tener plata, que sé yo, que demonios, de 5.000 millones, que está creo que radicado en Nueva York. Memorable Frase de Kicillof, donde él sostenía de que no solo no íbamos, como vos decís, no solo no íbamos a pagar, sino que nos debían pagar plata a ellos. Fíjate vos cómo te... Mirá, yo creo que incluso en esa época se hizo un asistencialismo bobo, porque se denunciaron durante la campaña por parte de ellos algunas cosas, Sí. pero después si te pones a mirar los números, si la frialdad de los números, multiplicaron hasta llegar a duplicar el número de todos los planes sociales. Sí. Y cuando vos aumentás los planes sociales, estás manteniendo políticas de clientelismo, Sí. pero además de un clientelismo bobo, Absolutamente. porque aumentaban los planes sociales y los planes sociales los manejaba gente que era de otro partido. Totalmente. Hasta eso. Hasta eso. Entonces, si vos si haces clientelismo bobo, no tenés pelota como para plantearte y solucionar algunas cosas, como el problema o el tema de los feudos que estábamos hablando al principio. Correcto. Y enterrás el país con una deuda externa que te deja en una situación sumamente jodida, siguiendo un mal camino que se viene transitando de hace décadas. O sea, el que llega no te soluciona los problemas, sino que los patea para que los arregle el que viene. Es decir, acá hay una cosa que se ha vuelto un hábito. Sí. La culpa nunca la tiene el que está. La culpa la tuvo el anterior. Y la pelota toma más volumen y se empuja hacia adelante para que le reviente al que viene. Correcto. Entonces, por eso estamos cuesta abajo en la rodada permanentemente. Al ciudadano común le importa un pito eso. El ciudadano común, cuando vota, lo que está esperando es que le solucione los problemas. No que le planteen que el problema viene si el anterior y que pateamos para adelante para que se profundice la cosa y le reviente al otro. El diagnóstico del diagnóstico, siempre, eterno. Nunca la solución. Hay que terminar con esta película, hay que sincerarse, muchachos. Hay Chanqui, que sincerarse y hay que poner la pelota arriba de la mesa. Sí. ¿Vamos a tener Chanqui candidato o no? ¿Vamos a hacer algo en Santa Fe? Contanos un poquito. Personalmente espero que no. Yo me enteré por las redes, como te podés haber enterado vos. Sí. Esto es una cuestión de no sé quién se le ocurrió, empezó a tomar volumen. Yo te insisto, espero que no, está por decisión propia. 37 años atrás. Personalmente no tengo absolutamente ningún interés en eso, pero soy un tipo de partido, soy un tipo de funcionar en colectivo. Me voy a tener que avenir a lo que el colectivo decida el día de mañana, al margen de que pueda no coincidir con mi posición personal, y esto lo dirá el tiempo. Dejemos fluir el agua. Sí. Dejemos ver cómo va el torrente y después tomaremos una decisión de conjunto que yo espero que termine en las espaldas de algún otro, pero que si me la tengo que bancar, me la terminaré bancando, aunque no me guste un pito. Chanqui, te quiero expresar mi afecto, ¿cómo es? Mi placer de haberte hecho esta entrevista y te quiero enviar un gran abrazo. Estamos cerrando el programa ya, y bueno, y mantener el vínculo, mantener la charla,
y el contacto permanente, y desearte la mejor de las suertes. Un abrazo para vos, Goyo. No sé si seguiste engordando o estás delgado. No, bajé un poco. No sé si el abrazo será posible, porque yo también he engordado. No sé si lo van a Vos habías adelgazado, vos habías bajado de peso, ahora tuviste de nuevo. Sí, subí. Medio más o menos como el Pucho. Medio para tomar carrera. Lo agarro, qué sé yo. Pero bueno. Bueno, andamos bien de ánimo y estamos en la pelea como de costumbre. Así es. Te dejo un abrazo y un saludo a toda la audiencia y a los formoseños. No aflojen. Sí, que te quieren mucho, acá te conocen mucho. No aflojen, que después de cada invierno siempre viene una buena... Así es. Bien. Bueno, así teníamos a Julia Luis Changui Cáceres con nosotros en línea telefónica. Nos vamos a un tema musical y volvemos para despedirnos. Alquilado, más playa. Hola, no quisiera llamarte ni molestarte a estas horas. Yo quisiera evitarte, pero con mirarte más me enamoras. He tratado de buscarte, hasta de hablarte, pero me ignoras. Todo nuestro contenido está en las redes. Búscanos en Facebook e Instagram como Radio Parque FM 89.3.